El histórico líder de la revolución bolivariana actual, Hugo Chávez, fue uno de los mayores adversarios al nefasto accionar de la OEA. No sirven para nada, fueron sus palabras hace más de una década. Palabras que han sido respaldadas con un tono similar por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien propuso sustituir al infame organismo por no ser verdaderamente autónomo, ni priorizar el bienestar de los pueblos. AMLO reconoce que la OEA se ha convertido básicamente en una secretaría adjunta de Washington, respondiendo solo a los intereses de la potencia del norte. Sí, una mirada del visionario Hugo Chávez, quien en aquel 2010, antes de que Luis Almagro se convirtiera en el secretario adjunto y terminara de llevarla a la debacle, sorprendió a todos con sus potentes declaraciones contra dicho organismo. A continuación te hacemos un repaso de los enfrentamientos entre Chávez y la OEA, que con el paso del tiempo nos hacen reflexionar sobre el acertado mensaje del recordado expresidente venezolano. Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Corría el año 2010, era la cumbre del Grupo de Río en Cancún, México. Honduras acababa de sufrir un terrible golpe de Estado. Era el turno de hablar de Hugo Chávez. El entonces presidente de Venezuela utilizó su tiempo para mandarle este certero mensaje a la OEA. Pero la OEA, yo no lo sé. Solo sí sé que la OEA ya no sirve para nada. Sin pelos en la lengua, Chávez reconoció en ese momento lo que ahora ya todos nos damos cuenta. La OEA es una institución corrupta que defiende los intereses de los más poderosos y no de los pueblos, que es supuestamente para lo que fue creada. La situación de Honduras lo demostraba claramente. Manuel Zelaya, el presidente legítimo del país, quería instalar una asamblea constituyente para derogar la vigente constitución redactada en una dictadura militar. Zelaya, haciendo lo que correspondía, llamó a un plebiscito para consultarle al pueblo si quería instalar una cuarta urna en las próximas elecciones en que se consultaría sobre la Asamblea Constituyente. Entonces el Congreso convirtió esta consulta en ilegal, quitándole al pueblo la opción de elegir. Zelaya intentó de todas formas llamar al plebiscito, pero las Fuerzas Armadas, que apoyaban a la oposición, lo expulsaron del país. Entonces la OEA no hizo nada por defender a Zelaya de todo lo que estaba sufriendo. Por eso Chávez, en medio de todo el caos, sentenció que la OEA ya no servía para nada. Ahí está el caso de Honduras. El ejército se sumó a un golpe, sacaron a su comandante en jefe a punta de fusil y lo mandaron a otro país, añadió aquella ocasión. Ese fue solo el comienzo de los roces entre Chávez y la OEA. Tan solo un año después, en el 2011, el presidente venezolano acusó a la organización de interferir en su país. La Asamblea Nacional Venezolana acababa de aprobar la ley habilitante, la cual otorgaba poderes legislativos al presidente en función, José Miguel Insulza, en ese momento secretario de la OEA. Se mostró en contra de este suceso. Insulza dijo que la ley era totalmente contraria a la Carta Democrática Interamericana. Chávez no se quedó callado y dijo que esta opinión era vergonzosa. El pobre secretario general de la OEA, porque es un pobre que ya da lástima, sirviendo de vocero del imperio. Eso es un triste vocero del imperio, señaló Chávez, diciendo lo que ya todos sabían, que la OEA respondía a los intereses de Washington. Chávez terminó aquella intervención diciendo que ni la OEA ni la potencia del norte podrían socavar la democracia venezolana. Este fue un mensaje que durante su mandato siempre repitió. ¡Somos libres! ¡Somos independientes! ¡Ya aquí no manda ningún imperio! ¡Ni el Fondo Monetario Internacional! ¡Ni el Banco Mundial! ¡Ni la OEA! Aquella no fue la única vez que la OEA se sirvió de la famosa Carta Democrática para amenazar a Venezuela. En el 2016 ya no era Insulza, sino Luis Almagro, el secretario general de la OEA.
Almagro, aún más impulsivo y abusivo que su antecesor, llamó a una reunión urgente de la OEA para expulsar a Venezuela del organismo, invocando un artículo de la mencionada carta. La idea con esto era que Estados Unidos intervenga en Venezuela y que ellos pudieran controlar unas posibles elecciones. En aquella ocasión, Maduro respondió de la siguiente manera: métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta. Esto llevó eventualmente a la salida voluntaria de Venezuela de la OEA en el 2019, medida que fue celebrada por la mayoría de los venezolanos en el contexto del bloqueo de la potencia del norte. Por supuesto, esto no ha quedado ahí. La OEA sigue intentando interferir en Venezuela y causar caos e inestabilidad. Para eso sí sirve. Recientemente la OEA reunió a un panel de supuestos expertos que llegó a la conclusión, sin prueba alguna, que en Venezuela se estaban cometiendo delitos de lesa humanidad, ordenados por el gobierno. Este panel de expertos decidió entonces, con el aval de Almagro, pedirle a la Corte Penal Internacional que se abra una investigación en Venezuela. Evidentemente, su idea es seguir promoviendo sanciones para eventualmente tomar el control del país. Jorge Arriaza, canciller de Nicolás Maduro, respondió a este pedido con un tuit certero. A la OEA le sobran expertos en golpes de Estado, invasiones, injerencia, promoción del conflicto, sumisión a Washington y corrupción multilateral, escribió. Lo que parece no saber la OEA es que el gobierno venezolano, a través de su fiscal general Tarek William Saab, ha querido siempre dialogar con la Corte Penal Internacional. Y de hecho ha sido esta organización la que no ha respondido con celeridad. La OEA no tiene ningún derecho a intervenir en estas conversaciones, como lo explica la investigadora María Barreto. Realmente no tiene ningún derecho para realizar ningún tipo de acción, ni legal ni política, contra Venezuela, empezando porque Venezuela ya no pertenece a la OEA, y continuando porque realmente la OEA está en su peor momento en cuanto a legitimidad política. Pagó su propia tumba gracias al secretario general Luis Almagro, que se ha convertido sin tapujos en el secretario general más injerencista, digamos, de la historia reciente de la OEA y más subordinado a los designios de Washington. Así es, Almagro es el secretario general de la OEA más controlado por Washington en toda la historia. A él no le interesan los supuestos delitos de lesa humanidad ni los venezolanos. Le interesa seguir las órdenes de la potencia del norte. Lleva varios años haciendo lo mismo, demostrando que aquella sentencia de Hugo Chávez hasta se quedaba corta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.